Mi novia, madre soltera, dijo, pagarás la manutención de mi hijo porque ya te considera su padre. Cuando intentó demandarme, todos se burlaron de ella. Tengo 24 años y escribo esto porque necesito una opinión externa y honesta sobre una situación que se ha ido complicando poco a poco. No busco quedar bien ni mal, solo contar lo que pasó tal como lo viví. Conocí a Paula cuando yo tenía 23 y ella 21. Nos presentamos por medio de amigos en común y, desde el inicio, hubo una conexión muy fuerte. Salimos varias veces en poco tiempo y todo se dio de forma bastante intensa. Hablábamos a diario, nos veíamos siempre que podíamos y la relación avanzó rápido, quizá más rápido de lo que yo estaba acostumbrado, pero en ese momento no me pareció algo negativo. Paula era muy cariñosa, atenta y emocional. A veces sentía que se involucraba demasiado rápido, pero lo interpreté como interés genuino. En nuestras primeras citas nunca mencionó nada fuera de lo común sobre su vida personal. Hablábamos de gustos, planes, trabajo, familia, pero no tocaba ciertos temas más profundos. Fue hasta la tercera cita cuando me confesó algo importante. Recuerdo bien ese día porque noté que estaba nerviosa desde que nos vimos. Estaba callada, distraída y, en un punto, comenzó a llorar sin decir nada. Pensé que había pasado algo grave. Después de insistir un poco, me dijo que tenía un hijo. Me explicó que era madre soltera y que su hijo era pequeño. Me dijo que había tenido miedo de decírmelo antes porque pensaba que yo dejaría de verla. Estaba muy alterada, llorando y repitiendo que entendía si ya no quería seguir saliendo con ella. Fue una situación incómoda y emocional. En ese momento, siendo honesto, me sorprendí. No porque tuviera un hijo, sino porque no lo había mencionado antes. Aún así, le dije que no había problema, que agradecía su sinceridad y que eso no cambiaba lo que sentía por ella. No tomé esa decisión después de pensarlo mucho, simplemente reaccioné desde la empatía. Ella se calmó, me abrazó y me agradeció varias veces por no juzgarla. Seguimos saliendo con normalidad. Con el tiempo, fui conociendo más sobre su situación. Me contó que el padre del niño no estaba presente y que ella se hacía cargo sola. Trabajaba en un empleo con un sueldo modesto y vivía con su madre, quien la ayudaba a cuidar al niño cuando podía. Yo, por mi parte, trabajaba junto con mi hermano en un negocio familiar de venta de tenis. No éramos ricos, pero nos iba bien. Teníamos ingresos estables y suficientes para vivir cómodamente. Siempre he sido responsable con el dinero y acostumbrado a ahorrar. Unos meses después de iniciar la relación, Paula me presentó a su hijo. Yo no estaba seguro de si era buena idea hacerlo tan pronto, pero ella insistió en que era importante para ella. El niño me trató bien desde el principio. Era educado, tranquilo y parecía contento cuando yo estaba presente. No me veía como una figura paterna, pero sí como alguien cercano. Al principio, mi relación con el niño fue normal. Jugábamos un poco cuando nos veíamos, hablábamos y nada más. Nunca me impuse ni intenté ocupar un lugar que no me correspondía. Simplemente era la pareja de su madre. Con el paso del tiempo, Paula comenzó a pedirme ayuda económica en cosas pequeñas. Primero fue para útiles escolares, luego para ropa o algún gasto relacionado con la escuela. Me explicaba que su sueldo apenas alcanzaba y que quería darle lo mejor a su hijo. Como yo tenía la posibilidad de ayudar y el niño siempre había sido respetuoso conmigo, accedí. Quiero aclarar que en ningún momento ella me exigió dinero al inicio. Siempre lo pedía con cierta vergüenza y explicando su situación. Yo veía esto como una ayuda ocasional, no como una obligación. Además, nuestra relación iba bien y yo quería apoyarla. La situación cambió cuando Paula perdió su trabajo. Según me dijo, hubo recortes y ella fue una de las personas despedidas. Esto la afectó mucho emocionalmente. Estaba estresada, preocupada y constantemente hablaba de que no sabía cómo iba a salir adelante. Durante ese periodo, comencé a ayudar más. Cubría algunos gastos de la casa, compraba despensa ocasionalmente y me hacía cargo de ciertos pagos relacionados con el niño. Nunca hablamos de una cantidad fija ni de algo formal. Simplemente yo ayudaba cuando podía. Al inicio, esto no me molestaba.
Lo veía como algo temporal hasta que ella encontrara otro empleo. Sin embargo, con el paso de las semanas, noté que las solicitudes de dinero comenzaron a ser más frecuentes. Ya no se trataba solo de la escuela o cosas básicas, sino de gastos que antes ella resolvía por su cuenta. Además, la forma en la que pedía el dinero empezó a cambiar. Ya no era una petición acompañada de una explicación, sino comentarios como que no había otra opción o que yo era la única persona en quien podía apoyarse. Cada vez que dudaba o decía que ese mes estaba ajustado, ella se molestaba o se ponía triste. El niño seguía tratándome bien y, con el tiempo, comenzó a llamarme para jugar o buscarme cuando llegaba a su casa. Paula empezó a señalar eso, diciendo que su hijo ya me veía como una figura importante en su vida. Yo no sabía cómo responder a esos comentarios y prefería no profundizar. A partir de ese punto, empecé a sentir cierta presión que antes no existía. Las ayudas dejaron de sentirse voluntarias y comenzaron a parecer una expectativa constante. Paula ya no hablaba de buscar trabajo con la misma urgencia y daba por hecho que yo cubriría varios gastos. Fue entonces cuando noté que Paula comenzaba a hacerse más exigente. Una noche, cerca de las 11, Paula me llamó llorando. Contesté de inmediato porque rara vez me llamaba a esa hora. Apenas podía hablar. Entre sollozos, me dijo que el padre de su hijo había llegado a su casa completamente borracho. De fondo se escuchaba al niño llorando con desesperación. Paula me explicó que el hombre estaba tocando la puerta con fuerza, gritando que iba a llevarse a su hijo, que tenía derecho a verlo y que nadie se lo iba a impedir. Ella estaba aterrada. Me pidió ayuda, me dijo que no sabía qué hacer y que tenía miedo de que entrara por la fuerza. No lo pensé demasiado. Me puse los zapatos, tomé las llaves del auto y salí de inmediato. Antes de arrancar, llamé al 911 y expliqué la situación, di la dirección de Paula y pedí que enviaran una patrulla lo antes posible. Cuando llegué a su casa, la escena era peor de lo que imaginaba. El hombre estaba afuera, visiblemente ebrio, gritando incoherencias. Golpeaba la puerta y amenazaba con llevárselo por las buenas o por las malas. Paula estaba dentro, llorando, abrazando a su hijo. Intenté mantener la calma y le pedí al hombre que se retirara, que la policía ya venía en camino. Él reaccionó de forma agresiva, comenzó a insultarme y sacó una navaja. Empezó a amenazar a todos, diciendo que nadie iba a decirle qué hacer con su hijo. Fueron minutos muy tensos. Yo estaba consciente de que no podía hacer nada imprudente. Solo intentaba mantener distancia y hablarle para que se calmara. La policía tardó un poco en llegar, pero cuando finalmente apareció, la situación se controló. Los oficiales redujeron al hombre y lo esposaron. Durante el proceso, confirmaron que tenía antecedentes. Se lo llevaron detenido. No nos dijeron cuánto tiempo estaría en prisión ni qué seguiría después. Solo nos indicaron que, por el momento, no representaría una amenaza. Cuando todo terminó, Paula se derrumbó. Corrió hacia mí llorando, me abrazó con fuerza y me agradeció una y otra vez. Decía que si no hubiera ido, no sabía qué habría pasado. El niño seguía llorando y también se acercó a abrazarme. En ese momento ocurrió algo que me dejó incómodo, aunque no lo procesé del todo. El niño me miró y me dijo: «Tú sí eres un buen papá, no como él». No supe qué responder. Sentí algo extraño en el pecho, una mezcla de incomodidad y confusión. Pero era una situación emocionalmente muy cargada y no quise corregirlo ni hacer un comentario que pudiera lastimarlo. Simplemente lo abracé y le dije que todo iba a estar bien. Paula me pidió que me quedara con ellos esa noche. Me dijo que tenía miedo de quedarse sola, que no podría dormir después de lo que había pasado. Accedí. Me quedé en el sillón mientras ella dormía con su hijo. A la mañana siguiente, me fui temprano a trabajar. Le dije que cualquier cosa me llamara. Pensé que, después de ese evento, las cosas se tranquilizarían un poco. Pero no fue así. Las semanas siguientes fueron raras. El ambiente entre nosotros cambió de forma sutil, pero constante. Paula ya no era la misma. Su tono empezó a ser distinto, más controlador. Me escribía constantemente para preguntarme dónde estaba,
con quién, a qué hora iba a regresar. Comenzó a molestarse por cosas que antes no parecían importarle. Si le daba me gusta a una publicación de alguna empleada de negocio o seguía una cuenta nueva en redes sociales, me reclamaba. Me decía que le daba inseguridad, que después de todo lo que habíamos pasado esperaba más consideración de mi parte. Además, empezó a usar cada vez más a su hijo como punto central de nuestras conversaciones. Me decía frases como: el niño pregunta por ti cuando vienes a jugar con él. ¿Qué le vamos a hacer de cumpleaños al niño? El niño necesita ropa nueva. El niño necesita dinero para gastar en su escuela. Al principio accedía. Me sentía mal si decía que no. Después de lo ocurrido con el padre biológico, sentía que tenía cierta responsabilidad moral. Paula sabía eso y, con el tiempo, comenzó a presionar más. Cuando intentaba poner un límite o decía que ese mes no podía ayudar con tanto, su actitud cambiaba por completo. Se ponía fría o hacía comentarios que me hacían sentir culpable. Recuerdo especialmente una conversación. Le dije que no podía pagar la fiesta de cumpleaños que ella quería organizar porque era un gasto fuerte. Ella suspiró y me dijo: bueno, está bien. Al final este niño no es nada tuyo, lo entiendo. Pensé que serías un hombre más maduro, pero está bien. Le diré a mi hijo que no podrá tener fiesta. Ese tipo de comentarios se repitieron muchas veces. Nunca me decía directamente que yo debía hacerlo, pero siempre dejaba claro que, si no ayudaba, el niño sería quien pagara las consecuencias. Yo terminaba cediendo. Cada vez que lo hacía, sentía un nudo en el estómago. Ya no estaba ayudando porque quería, sino porque me sentía presionado. Paula comenzó a dar por hecho que yo cubriría ciertos gastos sin siquiera preguntarme antes. También empezó a referirse a mí como la figura paterna del niño frente a otras personas. Decía que su hijo me veía como su papá, que yo era el único hombre estable en su vida. Nunca hablamos formalmente de eso, simplemente comenzó a asumirlo. Yo seguía trabajando con mi hermano en el negocio, y él empezó a notar que algo no estaba bien. Me veía distraído, estresado. Notaba que cada vez tenía menos dinero disponible y que constantemente estaba preocupado. Aún así, no dije nada. Parte de mí pensaba que exageraba, que solo era una etapa difícil, que después de lo ocurrido con el padre del niño, Paula estaba actuando desde el miedo. Intentaba justificarlo. Pero esa sensación de estar siendo empujado a un rol que no había elegido no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte con cada semana. Hasta que un día pasó algo que cambió por completo la forma en la que vi la situación. Un día Paula me pidió que me quedara a dormir en su casa. Me dijo que había escuchado ruidos extraños por las noches, que le daba miedo que el padre del niño regresara o que alguien intentara entrar. Aunque yo ya empezaba a sentirme incómodo con la dinámica entre nosotros, accedí. Pensé que era algo puntual y que ayudarla en ese momento no estaba mal. Esa noche no pasó nada fuera de lo normal. Dormimos poco, más por la tensión acumulada que por otra cosa. A la mañana siguiente, me desperté más tarde de lo habitual. Mi hermano me había dicho el día anterior que necesitaba descansar al menos un día, que me notaba agotado y distraído en el trabajo. Así que decidí tomarme la mañana con calma. Cuando salí de la habitación, Paula ya estaba despierta. Tenía el desayuno listo sobre la mesa. Se veía tranquila, incluso relajada, algo que me sorprendió. Me dijo que había llevado al niño a la escuela temprano y que después había pasado por algunas cosas. Desayunamos juntos. El ambiente era extraño, pero no tenso. Paula hablaba como si todo estuviera bien, como si las semanas anteriores no hubieran estado llenas de discusiones y presión. Yo le dije que, después de desayunar, me iría porque tenía cosas que hacer más tarde. Ella respondió que estaba bien, que no había problema. Me levanté para tomar mi cartera antes de salir y, al agarrarla, noté algo raro. Estaba demasiado ligera. La abrí para revisar y me di cuenta de que solo tenía $20. Me quedé congelado unos segundos. El día anterior tenía alrededor de $600 en efectivo porque ese mismo día pensaba ir a pagar unos pedidos a un proveedor local del negocio.
Volví a la mesa y le pregunté directamente qué había pasado con el dinero. Paula me miró sin sorpresa, sin nervios, sin culpa. Con total tranquilidad me dijo: los tomé. Fui a comprar cosas para la casa después de dejar al niño en la escuela. Además, con eso pagué su colegiatura. Me molesté de inmediato. No solo por el dinero, sino por la forma en la que lo dijo, como si fuera algo completamente normal. Le dije que ese dinero no era para gastos personales, que lo necesitaba para el trabajo y que no podía simplemente tomarlo sin preguntarme. Ella también se molestó. Me dijo que no entendía por qué reaccionaba así, que no debía enojarme, que ahora nosotros éramos una familia y que ese dinero también era para el bienestar de todos. Fue en ese momento cuando sentí que algo dentro de mí se acomodó de una forma incómoda. Me di cuenta de que había cruzado una línea sin darme cuenta. No solo estaba ayudando, estaba siendo tratado como alguien responsable económicamente de decisiones que no había tomado. Le pregunté entonces por qué no había seguido buscando trabajo. Le recordé que, cuando perdió su empleo, habíamos hablado de que sería algo temporal. Paula me respondió que había pensado mucho en eso y que había decidido que prefería dedicarse a la casa. Me dijo que así podría aprender a mantener un hogar, organizar gastos y cuidar al niño, para cuando yo me mudara con ella. Esa frase me tomó completamente por sorpresa. Nunca habíamos hablado de vivir juntos de forma seria. Le dije claramente que no tenía planes de mudarme, que no quería formar una familia en ese momento de mi vida. Su respuesta fue inmediata y fría. Demasiado tarde, ya la tienes. Sentí una mezcla de enojo, incredulidad y miedo. Le dije que eso no era cierto, que yo nunca había aceptado ese rol, que solo había intentado ayudar. Le dije que, desde hacía tiempo, sentía que ella solo se había dedicado a quitarme dinero y que yo había pensado que, al menos, tenía la intención de volver a trabajar. Paula me respondió que no, que nunca fue su prioridad regresar a un empleo. Que desde hacía tiempo pensaba en el día en el que viviríamos juntos, en cómo sería nuestra familia y en que yo me haría cargo de las responsabilidades económicas, como correspondía. Le dije que eso nunca se habló, que jamás me preguntó si yo quería eso. Le dije que su peor error había sido tomarse la libertad de sacar dinero de mi cartera sin mi permiso, como si fuera algo que le perteneciera. La discusión subió de tono. Ella decía que yo estaba exagerando, que solo estaba asustado por el compromiso, que el niño ya me veía como su padre y que no podía simplemente irme. Fue entonces cuando le dije que no podía seguir así. Que no confiaba en ella después de lo que había hecho. Que me sentía usado y manipulado. Que quería terminar la relación. Paula se quedó en silencio por unos segundos. Luego empezó a llorar, diciendo que no podía creer que la dejara después de todo, que yo estaba abandonando a su hijo, que era igual que el padre biológico. No respondí a eso. Tomé mis cosas y me fui. Después de ese día, comenzaron varias jornadas difíciles. Paula me escribía constantemente. Al inicio eran mensajes largos pidiéndome perdón, diciendo que había cometido un error, que estaba desesperada y que no pensó con claridad. Yo le respondía de forma breve, repitiéndole que la relación había terminado y que necesitaba distancia. Con el paso de los días, los mensajes cambiaron de tono. Ya no eran solo disculpas, sino súplicas. Me decía que no podía sola, que el niño preguntaba por mí, que necesitaban ayuda. En varias ocasiones me envió audios de su hijo llorando, llamándome por mi nombre y preguntando cuándo iba a volver. Eso me molestó profundamente. Sentí que estaba utilizando al niño como una herramienta para presionarme emocionalmente. Cada vez que recibía uno de esos audios, me invadía una mezcla de culpa y enojo. Sabía que el niño no tenía la culpa, pero también entendía que esa situación no era justa para mí. Le pedí varias veces que dejara de enviarme ese tipo de mensajes. Le dije que me parecía incorrecto y manipulador. Ella respondía que no lo hacía con mala intención, que solo quería que entendiera cuánto me necesitaban. Finalmente, decidí bloquearla. Necesitaba cortar todo contacto para poder pensar con claridad y seguir con mi vida. Unos días después, Paula apareció en mi casa sin avisar. Cuando abrí la puerta y la vi ahí,
me sorprendí y me incomodé. Se veía cansada, ojerosa, con una actitud completamente distinta a la de nuestras discusiones anteriores. Me pidió perdón otra vez. Me dijo que estaba arrepentida, que no quería perderme, que había exagerado las cosas y que solo necesitaba apoyo mientras se acomodaba. Yo le dije que entendía que estuviera pasando por un momento difícil, pero que mi decisión seguía siendo la misma. Cuando le dije que no iba a volver con ella ni a seguir ayudándola económicamente, su actitud cambió de inmediato. Su rostro se endureció y su tono se volvió frío. Me dijo que me iba a arrepentir de esa decisión. Entonces soltó una frase que me dejó helado. Me dijo que yo tendría que pagar manutención por su hijo. Le respondí que eso no tenía sentido, que el niño no era mío, que no había ningún vínculo legal ni biológico. Ella me miró fijamente y me dijo que eso no importaba, que su hijo me consideraba su padre y que, por lo tanto, yo debía hacerme responsable. Le repetí que eso no funcionaba así, que no podía obligarme a asumir una responsabilidad que nunca acepté. Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Esa misma tarde, ocurrió algo que no esperaba. Un amigo en común me envió un enlace a un video que Paula había subido a Facebook. En el video, ella se grababa mientras estaba en una comisaría. Se le veía alterada, hablando con varios oficiales. En el video, Paula explicaba su situación. Decía que yo me había negado a ayudarla económicamente, que había abandonado a su hijo y que ella estaba buscando que me obligaran a pagar manutención. Los oficiales la escuchaban con atención al principio. Pero la situación cambió cuando ella misma dijo que yo no era el padre biológico del niño y que tampoco había ningún documento que me reconociera como tal, pero que el niño ya me veía como su papá. En ese momento, los oficiales se miraron entre ellos. Uno de ellos intentó explicarle, con calma, que legalmente no había ninguna base para obligarme a pagar manutención. Cuando Paula insistió en que eso era injusto y que el sistema protegía a hombres irresponsables, algunos de los oficiales reaccionaron con incredulidad y, en el video, se percibe cómo se ríen de la situación. Paula se molestó aún más. Acusó a los oficiales de burlarse de ella, de humillarla y de ser parte de un sistema injusto. Terminó el video diciendo que iba a exponerlos a todos, a mí y a lo que llamó el sucio patriarcado. Subió el video con la intención clara de exhibirme públicamente. Sin embargo, la reacción no fue la que ella esperaba. Los comentarios no tardaron en aparecer y, en su mayoría, la gente se burlaba de la situación. Muchos le explicaban que nadie podía ser obligado a pagar manutención de un hijo que no era suyo. Otros simplemente hacían comentarios sarcásticos. El video comenzó a circular en otras plataformas. En TikTok, fragmentos del video se volvieron virales y se transformaron en memes. Personas que no conocían ni a Paula ni a mí usaban el audio para burlarse de la idea de pagar manutención porque el niño te considera su padre. Días después, supe que Paula también había publicado una foto mía en un grupo de redes sociales dedicado a señalar a padres que no pagan pensión. En la publicación me acusaba de haber abandonado a su hijo. Nuevamente, la reacción fue negativa para ella. Muchas personas cuestionaron su versión y otras se burlaron directamente. Yo no respondí públicamente a nada. Decidí mantenerme al margen. Mi hermano y algunas personas cercanas me aconsejaron no involucrarme más y dejar que la situación se apagara sola. Tiempo después, me enteré por un amigo de ella que Paula había decidido irse de la ciudad. Al parecer, la presión social y la situación económica la llevaron a mudarse a casa de sus padres, quienes vivían en un pueblo pequeño. No supe más de ella después de eso. Con el tiempo, pude reflexionar sobre todo lo ocurrido. Entendí que cometí errores. Me involucré emocional y económicamente sin establecer límites claros. Permití que se asumieran responsabilidades que nunca acepté formalmente. Confundí ayudar con cargar responsabilidades que no me correspondían. También entendí que no todo chantaje es evidente desde el inicio. A veces comienza disfrazado de necesidad, de victimismo o de amor. Y cuando uno se da cuenta, ya está atrapado en una dinámica difícil de romper. Aprendí que ayudar no significa renunciar a uno mismo, y que establecer límites no te convierte en una mala persona.
Hoy tengo más cuidado con mis decisiones, con mis relaciones y con las expectativas que permito que otros tengan sobre mí. No guardo rencor. Solo me quedó una lección que no volveré a ignorar.